Buenos días, me llamo Fabián y con este vídeo queda inaugurada la sección de sexología de mi canal de YouTube. Es un placer poder hablar tranquilamente y sin ningún tipo de tapujo ni prisa sobre la ciencia de la sexología, una ciencia bastante reciente a lo largo del tiempo y que lleva considerándose una ciencia como tal desde hace relativamente pocos años. Bien, en primer lugar, me gustaría dejar claro a nivel conceptual qué es el sexo y qué no es el sexo. Porque muchas veces me encuentro en terapia con mis pacientes y sigue imperando esa idea de que el sexo es pura y simplemente penetración. De que el sexo es simplemente vamos a besarnos, y ni siquiera eso. Nos ponemos cachondos y procedemos directamente a penetrar y luego eyaculamos y Santas Pascuas benditas. Y luego nos vamos a dormir y se acabó. Y siento deciros que nada más lejos de la realidad. El sexo abarca muchísimas cosas. Y la penetración y la eyaculación es simplemente una pequeña parte de lo que es el sexo. El sexo, como tal, es un vínculo de comunicación en la pareja, es un nuevo puente de comunicación en la pareja. Yo no solo me voy a expresar con mi pareja con las palabras, sino obviamente también con el cuerpo, o sea, lo que llamaríamos el lenguaje no verbal. Pero sobre todo también en el ámbito sexual, en el ámbito de la sexología, nos encontramos, como he dicho antes, con este bagaje, con este... No, es que cuando yo considero que he tenido sexo con mi pareja, o con chicas o con chicos, o considero que he tenido un encuentro sexual como tal, es cuando realmente ha habido penetración. Pues no. El sexo abarca infinidad de elementos, besos, caricias, masajes, abrazos, miradas, gestos, desnudos, striptease, bondage, BDSM. Ya entraríamos en muchísimas prácticas más y tal que veremos más adelante, pero vamos, el sexo es tan... Se puede expresar de maneras tan infinitas, se puede expresar de maneras tan sencillas, tan complejas, tan enrevesadas, tan bonitas, y muchas veces de maneras muy complicadas y muy dolorosas. Más adelante veremos algunas de las patologías que se suelen dar en sexología y cómo combatirlas, pero me parecía curioso dejar este punto clave porque incluso a día de hoy, con toda la sobreinformación que tenemos en Internet, en las redes sociales, toda esa información tan abundante que tenemos a golpe de clic y que, por desgracia, muchas veces la gente se confunde, la gente muchas veces consulta fuentes que no son fiables. Es que este influencer ha dicho que el sexo es así o el sexo es allá. Es que he encontrado una página random, una página aleatoria que me dice cómo masturbarme o que me dice es que el sexo debería ser así o el sexo debería ser allá. Al final nadie debería decir cómo debería ser el sexo y cómo no, e incluso ni siquiera nosotros los sexólogos. Nosotros estamos aquí, nuestra principal misión es ayudar a las parejas o ayudar a las personas a sanar esas disfunciones que pueden llegar a haber, incluso obviamente también dar información de calidad y contrastada científicamente y que es bastante válida para la hora de abordar estos problemas, a la hora de mejorar nuestra relación con nuestra pareja, incluso también obviamente con nosotros mismos y con nuestro sexo. Sin embargo, algo que me gustaría dejar claro, que parece una obviedad, pero que muchas veces caemos en esta trampa por desesperación o porque no sabemos realmente
cómo hacer esto o cómo dejar de sentir este dolor con nuestro sexo y tal, es en primer lugar consultar fuentes contrastadas, es decir, acudir a profesionales que tengan sus estudios contrastados, acudir a fuentes que realmente sepan de este tema y que realmente se pueda sacar una información valiosa y productiva de estas fuentes, por supuesto. Otro punto que me suelo encontrar muchas veces con mis pacientes es que como no saben cómo afrontar cierto problema, tanto con la pareja como consigo mismos, caen en esa desesperación y caen en esas soluciones intentadas. Es decir, y no pasa nada, obviamente, no podemos pretender saber de todo, ni muchísimo menos. Pero como no sé cómo solucionar este problema, le pregunto, al final, ¿a quién voy a recurrir? Pues le pregunto a mis amigos, le pregunto incluso a mis padres, incluso a veces también a mi pareja. Puedo recurrir a mi pareja para decir, oye, me pasa esto tal y no sé cómo, y no tengo claro cómo afrontarlo, porque no me ha pasado nunca. Pero incluso realmente en la situación en la que nos encontremos solteros o solteras y no tengamos claro cómo afrontar, lo más probable es que terminemos buscando en Google. Terminemos buscando en Google cómo solucionar este problema. Y al final, algunas veces nos podemos encontrar en esa situación en la que encontramos información que no es válida, que no está contrastada, que no proviene de estudios previos y que muchas veces terminan complicando más la situación. Y al final, cuando realmente hacemos el paso más inteligente, que es acudir a un profesional de la sexología para solucionar este problema y abordarlo de manera directa, ya hemos caído en esa autotrampa, entre comillas, y muchas veces ese problema se ha hecho más grande del que podríamos habernos encontrado si en primer lugar hubiéramos acudido a un profesional. Entonces, yo siempre digo lo mismo. Si en cualquier momento, si una persona o una pareja tienen un problema en el ámbito sexual, que no esperen a que se complique más y que sin duda, con la mayor brevedad posible, que acudan a un profesional para por un momento mitigar las consecuencias del problema y, por otra parte, para impedir que estos problemas se alarguen en el tiempo innecesariamente y que puedan afectar de manera importante a la pareja. Entonces, volviendo un poco al tema de qué es lo que es sexo y qué es lo que no, me voy por las ramas. Como hemos dicho, el sexo abarca muchísimas cosas, muchísima infinidad. O sea, se puede expresar de maneras infinitas y hay tantas maneras de expresar el sexo como personas hay en este mundo y como parejas. Entonces, al final, yo creo que un poquito la clave es encontrar a nivel individual cuáles son las prácticas sexuales con las que yo estoy cómodo, con las que estoy a gusto, qué es lo que me gusta. Que no digo, ojo, cuidado, que no digo que nos tengamos que quedar siempre en esa zona de confort de qué es lo que nos gusta y qué es lo que no. Porque al final en esa zona de confort no hay evolución, no hay crecimiento. Siempre es lo mismo y siempre vamos a caer en que, bueno, como es lo que nos gusta, vamos a hacerlo porque sabemos que no falla y siempre estamos repitiendo, dijésemos, el mismo proceso, que al final obviamente somos libres para hacer lo que queramos, pero yo siempre recomiendo ese punto de explorar un poquito más algunas cosas que nos pueden llegar a interesar, algunas prácticas que nos pueden llegar a interesar y que puede ser interesante que probemos para enriquecer nuestra propia sexualidad y también obviamente la sexualidad que compartamos con nuestra pareja. Entonces al final obviamente se debe hacer un abordaje muy diferente, tanto si un problema es individual, tanto si el problema es con la pareja o que afecta directamente a la pareja. Insisto, más adelante veremos algunos de las patologías que se suelen dar o que con más frecuencia se suelen dar en la pareja y cómo combatirlas y cómo
y veremos algunas pautas para solucionarlas. Por otra parte, el tema del sexo es algo que está en boca de todos, por decirlo así, y lo podemos ver en las películas, en las canciones, en el día a día. Es algo que está más que extendido. Al final, el sexo es un instinto natural y no se puede reprimir. Y en el momento en el que intentemos reprimir ese deseo, reprimir esa, no lo diría ansia, sino más bien necesidad, porque al final es una necesidad. Es una necesidad biológica y humana y perfectamente comprensible, pero obviamente hay que aprender a canalizarla. Porque si no sería todo Sodoma y Gomorra. Entonces, muchas veces me he encontrado con algunas conversaciones interesantes con compañeros de la profesión y nos hemos encontrado con el hecho de que existe una muy mala educación, si se le puede llamar así, en cuanto al sexo y en cuanto a la sexualidad desde que somos pequeños. Es decir, cuando crecemos, y obviamente esto no es culpa de nadie y no pasa nada, no recibimos ningún tipo de educación de qué es el sexo o cómo tenemos que utilizar un preservativo o, en el caso de que seamos chicas, cómo deberíamos hacer cómo deberíamos hacer nuestro primer encuentro sexual para que nos dure lo menos posible, etcétera, etcétera. Es decir, el tema de las enfermedades de transmisión genital, el tema de posibles riesgos, etcétera, etcétera. Es decir, nadie nos enseña a funcionar. Nadie nos enseña, en primer lugar, a entender nuestro sexo, a cómo relacionarlos de manera positiva con nuestro sexo y nuestra sexualidad. Nadie nos incita a que descubramos qué es lo que nos gusta en nosotros mismos para que luego lo podamos aplicar a otras personas con las que tengamos relaciones sexuales o también con nuestra pareja. Y nadie nos da o nadie sabe decirnos qué es lo que funciona y qué es lo que no, qué es lo que podríamos hacer si algo sale mal. Nunca recibimos esta educación ni de nuestros padres, ni obviamente ni desde la escuela, ni desde la universidad, etcétera, etcétera. Y al final, como nos sucede a todos, nos tenemos que buscar la vida y antiguamente recurríamos a las revistas de corte erótico, pornográficas, pero al final hoy en día, por desgracia, ¿qué es lo que terminamos haciendo? Recurriendo al porno, recurriendo a los vídeos porno que nada tienen que ver con la realidad y que muchas veces están provocando, sin que nos demos cuenta, muchísimos problemas que a la larga van a afectar a la relación en términos de sexualidad que tenemos con nosotros mismos y que también tenemos con nuestra pareja. Muchas veces utilizamos este porno para aprender, para desahogarnos, para tener ese orgasmo rápido y fácil. Pero insisto, al final no somos conscientes de las múltiples consecuencias que tiene el porno. En primer lugar, suena muy mal, pero es una realidad, y es que al final el porno termina, dijésemos, condicionando nuestra mente, termina condicionando nuestra visión de la realidad. Terminamos creyéndonos que lo que vemos en el porno es lo que pasa en la vida real y nada más lejos de la realidad. O sea, no tiene nada que ver lo que podamos ver en un vídeo porno de unos profesionales que se dedican a esto y que tienen sus metodologías y que tienen sus tiempos y que tienen sus características físicas, y por otra parte el encuentro sexual que podemos tener el resto de los mortales con nuestra pareja o con una chica o con un chico que hayamos conocido hace poco. Entonces, una sugerencia que lanzo es que no tomemos el porno como un punto de referencia, ni siquiera como una educación. Porque al final luego lo que terminamos haciendo de manera inconsciente es queriendo replicar eso que estoy viendo yo en el porno, lo quiero replicar con mi pareja o lo quiero replicar con
con la chica, con el chico que me he ligado hoy, etcétera, etcétera y tal. Y al final, al final tenéis que verificarlo por vosotros mismos, pero que algunas veces este querer intentar emular a lo que es el porno puede llegar a traer muchos problemas. En casos extremos, pueden haber casos de desgarros vaginales, pueden haber casos de problemas musculares, pueden haber incluso conductas machistas como poco. Entonces, insisto, ojo, cuidado con el tema del porno, porque termina actuando como si fuera una especie de cáncer, entre comillas. Porque lo vemos como algo positivo, lo vemos como un desahogo, lo vemos como, pues sí, recurro al porno y tal, la masturbación de turno y arreando. Y vamos a pasar a lo siguiente. Insisto, no nos damos cuenta de lo que estamos condicionando nuestra mente con este contenido audiovisual. Entonces, como sugerencia previa, muchas veces es mucho mejor recurrir a la fantasía, es mucho mejor recurrir a voy a montarme mi película en la cabeza para conseguir excitarme, que no recurrir a esa pornografía. Entonces, también como otra sugerencia, como estaba diciendo antes, como nadie nos enseña a cómo tiene que ser, cómo tenemos que relacionarnos en primer momento con nosotros mismos a nivel de sexualidad y cómo tenemos que relacionarnos con nuestra... No se trata de que te digan lo que tienes que hacer, no se trata de eso. Se trata de tener un punto de partida en un primer lugar. O sea, de cuando somos pequeños y tal, siento decirlo, pero al final es labor de los padres educar a sus hijos para que aprendan que la sexualidad es algo natural, para que aprendan que no solo masturbarse, tanto si eres chica o chico, no solo no es malo, sino que es beneficioso para tu salud. Y que al final te aventures a descubrir qué es lo que te gusta y qué es lo que no. Que pruebes cosas diferentes, obviamente, si te apetece o no. Pero al final puede ser un punto de partida interesante. Es decir, para que luego, cuando seamos adultos, bueno, previamente cuando seamos adolescentes y empecemos y vivamos ese despertar sexual, que nos empiece a interesar el sexo, que queramos tener nuestra primera relación sexual, etcétera, etcétera, y todas las demás, podamos vivir el sexo de una manera plena y sobre todo consciente. Es decir, que no tengamos sexo por presión social, porque es que todos mis amigos o todas mis amigas han tenido sexo y yo no, y etcétera, etcétera, etcétera. O he hecho esto con mi pareja cuando previamente no quería hacerlo y luego me he arrepentido. Luego he sentido dolor, o he sentido molestias en las paredes vaginales, o he sentido molestias en el pene, o en los testículos, o etcétera, etcétera. Entonces, al final se trata de una inversión. El tema de esta educación en tema sexual y tal es una inversión cuyos beneficios vamos a agradecer toda nuestra vida. Porque al final, si nos pasa lo que nos pasa a la mayoría de gente, que no hemos recibido esta información a priori, y que, insisto, obviamente no solo tiene que provenir de los padres, pero quizás sí sería adecuado en estas primeras etapas de vida, si no hemos recibido esta educación, al final tenemos que luego recibir este condicionamiento sexual por parte del porno, etcétera, etcétera, o es que caemos en lo clásico de como lo hacen mis amigos y ellos dicen que es lo que funciona, pues yo me creo que también esto es lo que hay y es lo que tiene que funcionar. Bueno, les puede funcionar a tus amigos, pero quizás a ti, o a tus amigas, pero quizás a ti no. Quizás tú lo pruebas y no te convence, o este tipo de práctica o este tipo de relación sexual no va con tus valores o con lo que tú necesitas. Entonces, al final yo siempre defiendo el hecho de importante que tengamos claro, que vayamos explorando y que vayamos descubriendo qué es lo que nos gusta y qué es lo que no, qué es lo que nos apetece hacer y qué es lo que no, qué es lo que queremos compartir y qué es lo que no queremos compartir. Bien, y hasta aquí el primer vídeo de muchos que vendrán para inaugurar
para inaugurar la sección de la sexología. Muchísimas gracias por estar al otro lado, por haber visto este vídeo. Si algo de lo que haya dicho os ha llegado, os ha hecho reflexionar, os ha podido ayudar en algún caso, me alegraré mucho. Si os ha gustado el vídeo, por favor, dadle al like, compartidlo con quien queráis, y si me dejáis un comentario ya sería maravilloso. Gracias por estar al otro lado y nos vemos en otro vídeo. Hasta luego.